Yo maté a mi madre esa noche. No con un cuchillo, sino con palabras que se clavaron como vidrios rotos en su alma podrida. El dinero que ella robó de mi futuro no era solo papel, era el último aliento de mi padre. El sueño que me prometió antes de que el cáncer se lo llevara. Y cuando me miró con esos ojos de víbora, llamándome ingrata, supe que la venganza no esperaría la justicia, la forjaría yo misma, con el fuego de una hija traicionada. Me llamo Elena Vargas, y en el Madrid de 2025, donde los rascacielos se besan con el cielo nublado del Retiro, mi vida se desmoronó como un edificio viejo en una demolición controlada. Tenía 18 años. El pelo negro lacio que heredé de mi padre y unos ojos verdes que siempre decían más de lo que mi boca callaba. Vivíamos en un piso modesto en el barrio de Chamberí, uno de esos edificios con balcones de hierro forjado que olían a jazmín en primavera y a humo de barbacoa en verano. Mi madre, Isabel, era la reina de ese reino precario, una mujer de 45 años con curvas que desafiaban la gravedad y una sonrisa que podía vender arena en el desierto. Pero detrás de esa fachada, era un pozo sin fondo de deudas y mentiras. Todo empezó 3 meses antes, en julio, cuando el calor madrileño se pegaba a la piel como una segunda capa de culpa. Mi padre, Javier, había muerto 2 años atrás. Era un contable honesto, de esos que equilibran números con la precisión de un reloj suizo. Y antes de exhalar su último suspiro en la UCI del hospital clínico, me había tomado la mano. Elena, hija mía, este fondo es para ti. Para la universidad. Para que seas más que yo. Más que esta ciudad que nos mastica y escupe. Me dio un beso en la frente. Seco como el papel del sobre que dejó en el banco 50.000 euros, ahorrados gota a gota de su sueldo miserable, invertidos en un fondo conservador que crecía como una planta en maceta. Era mi boleto a la Complutense, a estudiar psicología, a entender por qué la gente como mi madre destruía todo lo que tocaba. Isabel nunca lo quiso del todo. Se casó con él por conveniencia, por el piso y el coche usado que él traía a casa. Después de su muerte, se volvió un lobo en piel de oveja. Empezó con pequeñas mentiras, cariño. Solo un préstamo para el spa. Volverá en 2 semanas, yo asentía. Porque la sangre es más espesa que el agua. No, pero el spa en Marbella se convirtió en fines de semana en Barcelona. Y luego en viajes de trabajo que olían a perfume caro y humo de cigarrillos rubios. Yo trabajaba en una cafetería de la Plaza Mayor, sirviendo churros a turistas con acento yanqui, ahorrando cada euro para libros y matrículas. Ella, en cambio, era camarera en un bar de Malasaña, pero sus propinas no explicaban los zapatos de tacón rojo que compraba en Zara. La noche del robo, volví a casa exhausta, con los pies ampollados y el delantal manchado de café. Eran las 11, y el piso estaba a oscuras, salvo por la luz azulada del salón filtrándose por la puerta entreabierta. Oí su voz, ronca y excitada. Al teléfono, sí. Amor, lo tengo. 50.000. Directo a la ruleta. Mañana en Vegas. No, Las Vegas, tonta. El de verdad. Volamos al amanecer. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mochila resbalando de mi hombro. Vigues, nuestro dinero, entré sin pensarlo, encendiendo la luz como un verdugo su espada. ¿Qué has hecho? ¿Mamá? Mi voz era un susurro, pero cortaba el aire como un latigazo. Isabel colgó el teléfono, su rostro pálido bajo el maquillaje agrietado. Llevaba un vestido negro ceñido, listo para la traición. Y en la mesa, el sobre del banco, vacío como mi futuro. Elena, cielo, es temporal. Ganaré el doble, te lo juro. Tu padre querría que vivamos un poco. ¿No? ¿Vivir? Eso era mío. El fondo de la universidad, grité. Y las lágrimas vinieron como una tormenta de verano.
calientes y furiosas. Ella se levantó, extendiendo los brazos como si pudiera abrazar el abismo que acababa de cavar. Eres joven. Siempre puedes trabajar más. O pedir una beca. No seas ingrata, Elena. Después de todo lo que he sacrificado por ti, ingrata. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Sacrificado? ¿Sus noches de fiesta, mientras mi padre tosía sangre en la cama? ¿Sus amigos que venían a casa oliendo a ginebra barata? Me marché esa noche, durmiendo en el sofá de mi amiga Lucía en Lavapiés. Al amanecer, recibí un mensaje: disfruta tu rabieta. Vuelvo rica de adjunto. Una foto de ella en el aeropuerto de Barajas, con una copa de cava en la mano y una sonrisa que era puro veneno. Los días siguientes fueron un borrón de rabia contenida. Fui al banco, pero el dinero había sido transferido legalmente. Ella era la cotitular. Por seguridad familiar, dijo el gestor con una mueca de lástima. Llamé a un abogado barato, un tipo con oficina en Gran Vía que cobraba por hora y me miró como a una mosca molesta. Difícil, señora Vargas. Sin pruebas de fraude. Es su dinero. ¿Pruebas? Tenía el corazón roto como prueba. Pero la ley no acepta emociones en euros. Mientras tanto, Isabel volaba alto. Sus posts en Instagram sí. La seguí en secreto, eran un carrusel de luces de neón. Ruletas girando y cócteles con sombrillitas. Viviendo el sueño americano. Madre emprendedora. Comentarios de tíos babosos, guapísima. Isabel. ¿Vienes sola? Yo vomitaba bilis cada vez que lo veía. Lucía me decía, Dina. Déjalo. Busca otro camino. Pero el camino se había quemado. Sin el fondo. La universidad era un sueño aplazado. Las becas eran para necesitados. No para hijas de traidoras. Una semana después, ella volvió. El timbre sonó como un disparo a las 3 de la mañana. Abrí la puerta. Y allí estaba, deshecha. El maquillaje corrido como ríos de tinta. El vestido arrugado y un maletín vacío en la mano. Perdí todo, Elena. Todo su derrumbó en el suelo, sollozando. Olía a derrota y a humo de avión. Por un segundo, quise abrazarla. Esa sangre que compartíamos. Ese lazo que duele más que cualquier cadena. Pero entonces recordé su mensaje, ingrata. Me quedé en el umbral, cruzada de brazos. Bienvenida a casa, mamá. Ahora somos pobres de verdad. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá, yo empecé a planear. No era venganza ciega, era justicia con colmillos. Busqué en el portátil viejo de mi padre, entre facturas y fotos amarillentas. Encontré correos, Isabel pidiendo préstamos a espaldas de él. Mentiras sobre emergencias médicas. Y algo más, un archivo cifrado. Para Elena Día que crezcas. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta. Hija, si lees esto, Isabel te ha fallado. Hay un seguro de vida extra, en mi nombre, por 30.000 euros. Llave en el cajón del escritorio. Úsalo para volar lejos de ella, lágrimas frescas. Mi padre lo sabía. Siempre lo supo. Al día siguiente, saqué el dinero del seguro, en secreto. Invertí la mitad en un curso online de psicología, no dejaría que ella me robara el conocimiento y la otra en un piso compartido en Vallecas. Me mudé esa misma tarde, dejando una nota, no soy ingrata. Solo lista. No me busques. Pero ella me buscó. Llamadas, mensajes, hasta un grito en la puerta de Lucía. Eres mi hija. Maldita sea. No puedes abandonarla. La palabra resonó en mi mente como un eco de su propia traición. En las noches de insomnio, con el tráfico de la M30 zumbando como un enjambre de avispas, juré que pagaría. No con violencia, eso es para cobardes, sino con el arma más letal, la verdad. Empecé a investigar. Contraté a un detective freelance por 200 euros.
Un ex policía con bigote gris llamado Ramón. Señora, su madre tiene deudas hasta el cuello. Casinos en Marbella. Un amante en Barcelona que la mantiene. Y algo peor, falsificó documentos para ese fondo. Falsificó. La rabia se convirtió en hielo. Ramón me envió fotos, Isabel firmando papeles con fecha anterior a la muerte de papá, alterando la cotitularidad. Era fraude. Pero en lugar de ir a la policía, esperé. Dejé que el gusano de la culpa la royera por dentro. Ella empezó a trabajar doble turno, pero las deudas la ahogaban. Un día, me encontró en la cafetería. Elena, por favor. Solo necesito 500 euros para el alquiler. Sus ojos, rojos de llanto, suplicaban. Le serví un café solo, amargo como su alma. Págalo tú, mamá. Como yo pagaré mi futuro. Esa fue la semilla. La venganza crecía, ramificada como las venas de una hoja venenosa. Conocí a Marco, un compañero de curso online. Un chico de Sevilla con tatuajes de rosas espinosas y una mente afilada como un bisturí. Me contó su historia, madre adicta, padre ausente. La psicología no cura, Elena. Desarma, nos hicimos amantes esa noche, en su piso desordenado de Usera, entre libros de Freud y botellas de vino tinto. Él me enseñó a diseccionar el alma. Tu madre no es mala. Es rota. Pero eso no la excusa. Con Marco, tracé el plan. Primero, la aislaría. Bloqueé sus números. Cambié las cerraduras del piso viejo legal, con el contrato a mi nombre ahora. Luego, la humillaría socialmente. Hice copias de las fotos de Ramón y las envié anónimamente a sus amigos de Instagram, a su jefe en el bar. Rumores corrieron como rejero de pólvora. Isabel la ladrona. Robó a su propia hija, perdió el trabajo en una semana. Llamadas histéricas, eres un monstruo. Elena, mi propia sangre. Sangre. Sí, la mía bullía. Pero el clímax se acercaba. Descubrí el amante, un empresario catalán. Víctor Ruiz, con yate en Ibiza y deudas ocultas. Ramón lo pilló. Víctor usaba a Isabel para lavar dinero de casinos ilegales. La twist se revelaba, no era solo adicción, era crimen. Confronté a Marco, ¿y si la entregó? ¿A la policía? Él me besó la sien. Hazlo. Pero prepárate, la verdad corta en ambos sentidos. Los meses siguientes fueron un baile macabro en las sombras de Madrid. Me instalé en el piso de Vallecas con Marco. Un cuchitril con vistas a la estación de tren y paredes que crujían como huesos viejos. Por las mañanas, asistía a clases virtuales de la UNED, devorando textos sobre trastornos de personalidad como si fueran venganza envasada. Isabel, la narcisista clásica, todo giraba en torno a ella. Sus necesidades, sus caprichos. Freud lo habría diagnosticado en un parpadeo, yo lo vivía en carne propia. Pero no era solo teoría. Cada noche, revisaba los informes de Ramón. Víctor Ruiz no era un don Juan cualquiera, era un pez gordo en la red de blanqueo de la Costa del Sol. Isabel era su mule, su chica de los recados, transferencias disfrazadas de regalos, maletas de efectivo en trenes AVE. Tu madre es más lista de lo que crees, me dijo Ramón en un café de la Puerta del Sol, sorbiendo su cortado con labios temblorosos. Pero el miedo la delata. Está acorralada, acorralada. Me gustaba esa imagen, un toro en la plaza de las ventas, jadeando bajo el sol implacable. Decidí apretar el lazo. Usando un Benefón comprado en un kiosco de Chueca, la llamé desde un número desconocido. Isabel Vargas, sabemos lo de Víctor. Las transferencias. Los casinos. 10.000 euros para callarnos. Su voz al otro lado. Un chillido ahogado. ¿Quién eres? Puta cobarde. Colgué, el corazón latiéndome como un tambor de flamenco. Era chantaje. Sí, pero justo ella me había robado mi vida.
yo le robaría su ilusión de impunidad. Marco me calmaba después, con sus manos callosas de mecánico y sus palabras suaves como el Guadalquivir en verano. Estás jugando con fuego, Elena. ¿Y si te quema? Pero el fuego era mío. Lo avivaba con cada recuerdo, papá en el hospital, susurrando promesas mientras ella revisaba el móvil en la esquina, aburrida. Una noche, le conté todo. Nos sentamos en el balcón, fumando ducados robados, con el skyline de Madrid parpadeando como estrellas falsas. Mi madre no me ama, Marco. Me usa. Como a un accesorio. Él me miró, sus ojos castaños profundos como pozos. El amor no es sangre, Dina. Es elección. Me besó entonces, lento, como si pudiera curar las grietas. Pero las grietas se ensanchaban. Isabel empezó a desmoronarse. Me llegó un paquete anónimo, fotos mías de niña, con papá en el retiro, y una nota garabateada: vuelve, hija. Te necesito. Perdóname. Lágrimas empañaron el plástico. Por un momento, dudé. ¿Y si era sincera? ¿Y si el perdón era la verdadera venganza? No. La psicología me enseñaba que los narcisistas no cambian, manipulan. Fui a verla. No por piedad, sino por munición. El piso en Chambery era un caos, platos sucios apilados como torres de Babel, botellas de vino barato rodando por el suelo. Ella abrió la puerta en bata, el pelo revuelto como nido de cuervos. Elena. Dios. Gracias. Me abrazó, oliendo a desesperación y perfume rancio. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda. ¿Por qué? Mamá, ¿por qué el fondo? Pregunté, voz plana como una autopsia. Ella sorbió té de un vaso rajado, evitando mis ojos. Tu padre era un aburrido. Ahorros, ahorros. Yo necesitaba vivir. Vigues fue un error. Pero Víctor. Él me prometió el mundo. Habló de él como de un dios pagano. Yates, fiestas en Sitges, dinero que fluía como el Ebro en crecida. Tú no entiendes, Elena. La vida es corta. Él me hace sentir viva, viva a costa de mí. Mi voz se quebró, traicionándome. Ella extendió la mano, tocando la mía. Eres mi sangre. Te lo devolveré. Juro por Dios, mentira. Ramón ya había confirmado, Víctor la había dejado, harto de sus errores. Ella era prescindible, un peón en su tablero. Salí de allí con el estómago revuelto, pero armada. Esa noche, contacté a un periodista freelance, Ana López, una tipa dura de El País con cicatrices de escándalos políticos. Le envié las pruebas, extractos bancarios, fotos de Ramón. Incluso un audio grabado en secreto durante la visita. Víctor me prometió el mundo. Historia jugosa, respondió ella. Fraude familiar con tintes de crimen organizado. ¿Tu madre sabe que la entregas? No. Y no lo sabrá hasta que salga en portada. La publicación salió 2 semanas después. La camarera de Malasaña y el lavado de dinero. Una madre traiciona a su hija por el vicio. Fotos borrosas de Isabel en el casino. Mi rostro pixelado como víctima anónima. El escándalo estalló como una granada en una plaza abarrotada. Llamadas de la policía. Flashes de cámaras en la puerta del piso. Isabel me mandó un mensaje final, monstruo. Te maldigo por esto. El peso de la culpa me aplastó entonces. Marco me encontró llorando en el baño. El agua corriendo para ahogar los sollozos. Lo hice, Marco. La destruí. Él me envolvió en una toalla. Su calor como un faro en la niebla. No la destruiste. La expusiste. Ahora, elige, sigues o pares. Seguí. Porque parar sería perdonarla. Y el perdón era un lujo que ella no merecía. Pero las sombras del pasado no se quedan quietas. Una mañana, Ramón llamó, señorita Vargas. Hay más. Su padre.
No era su padre biológico, el mundo se inclinó. ¿Qué? Isabel tuvo una affair antes de casarse con Javier. Él lo supo, pero la crió como suya. El archivo que encontró era su forma de protegerla de la verdad. Mi mente giró como una ruleta enloquecida. ¿Quién era yo entonces? ¿Hija de un mentiroso o de un desconocido? Corrí al piso viejo, rebuscando en el escritorio de papá. Encontré una carta amarillenta, fechada 10 años atrás. Javier. Isabel me engañó con un torero de Sevilla. El niño es de él. Pero te lo suplico, cría a Elena como tuya. Es inocente. Firmada por una tal Carmen, mi abuela paterna, muerta hace años. El torero, Diego Montoya. Un nombre que sonaba a leyenda sangrienta. Busqué en Google, muerto en un accidente de coche en 2010. Pero con una fortuna en herencia disputada. La twist me golpeó como un tren, yo tenía derecho a esa herencia. Millones. Tal vez. Isabel lo sabía y me lo ocultó, robándome no solo el fondo, sino mi linaje. La rabia renació, más pura, más afilada. Llamé a un abogado de verdad esta vez, uno de los caros en la Castellana. Podemos reclamar, Elena. Pero tu madre irá a la cárcel por el fraude. ¿Y tú? Serás millonaria, pero sola, sola. La palabra dolía más que cualquier puñal. Marco me esperó esa noche con una cena improvisada, paella de microondas y vino de la bodega. Sea lo que sea, estoy aquí, lo abracé. Pero en mi mente, el plan se ramificaba, no solo entregarla, sino reclamar lo mío. La sangre no miente, solo traiciona. Madrid en otoño es un traidor, hojas doradas que crujen bajo los pies como promesas rotas. Y un viento del norte que te cala hasta los huesos. Me mudé temporalmente a un hotel cutre en Atocha mientras el abogado, don Emilio Salazar, un señorito con corbata de seda y acento andaluz, tramitaba la herencia. 30.000 del seguro de papá, más los millones del torero fantasma, era un sueño húmedo de riqueza. ¿Pero teñido de bilis? Cada mañana leía las noticias, Isabel arrestada por fraude. Soltada bajo fianza gracias a un primo lejano. Fotos suyas saliendo de comisaría. El rostro demacrado. Los ojos hundidos como pozos secos. La culpa me devoraba viva. ¿Era esto justicia o sadismo? En las sesiones online de psicología, debatía con el profesor, el trauma genera ciclos. La víctima se convierte en verdugo. Yo, verdugo de mi propia madre. Marco intentaba anclarme, caminatas por el Madrid-Río, besos robados en el templo de Devot bajo la luna llena. Amor, no eres ella. Eres mejor. Pero en la cama, a medianoche. Susurraba confesiones, a veces la odio tanto que me odio a mí. Isabel no se rendía. Cartas desde la cárcel provisional la detuvieron de nuevo por violar la orden de alejamiento. Elena, hija del alma. Aunque no de la sangre. Tu padre Javier te amó más que yo. Perdóname. Víctor me arrastró, pero yo elegí mal. Usa la herencia para sanar. Sanar. La palabra me reía en la cara. ¿Sanar qué? ¿El agujero en mi pecho donde debería estar la confianza filial? Don Emilio avanzaba, ADN confirmado vía una muestra de pelo que Ramón consiguió de la casa. Yo era hija de Diego Montoya, el torero que murió dejando un testamento ambiguo. Su viuda, una condesa de Sevilla, había peleado la herencia por años, pero con pruebas genéticas. Era mía. 2 millones. Neto, dijo el abogado, relamiéndose como gato con crema. Pero la condesa luchará. ¿Y tu madre? Testificará en tu contra si la llamas al banquillo. La llamé. No pude evitarlo. En una sala de visitas del penal de Soto del Real, separadas por plexiglas mugriento, nos miramos como extrañas en un espejo roto. Ella, con uniforme naranja que la hacía parecer un fantasma, el pelo corto y grisáceo. Elena. Has cambiado.
Más dura. Su voz, amplificada por el interfono, era un eco hueco. Lo sé todo. Mamá. De Diego. ¿Por qué no me dijiste? Se derrumbó, lágrimas surcando surcos en su rostro envejecido. Porque te habría perdido. Javier te quería como suya. Yo. Te quería a ti. Pero el miedo. Habló entonces. Un torrente, el afer en una feria de abril. El torero con capa roja y promesas de oro. El embarazo sorpresa. Javier lo supo. Pero se quedó. Me salvó. Y yo lo traicioné por gula. Por vacío. Confesó el fraude del fondo, falsificó la firma de Javier en su lecho de muerte. Con un bolígrafo tembloroso y un corazón de plomo. ¿Ingrata? ¿Por qué me llamaste así? Pregunté. La voz quebrada. Ella bajó la mirada. Porque te veía en ti misma, Elena. Fuerte. Independiente. Me recordabas lo que perdí. Era envidia, hija. Pura envidia. El aire se espesó. Por un segundo. La odié menos, la compadecí. Pero la compasión es una trampa. Pagarás. Mamá. Por papá. Por mí, salí de allí con el alma en jirones. Marco me esperaba en el coche. Un Seat viejo con radio que sintonizaba flamenco. Dime que valió la pena, no valió. Pero impulsó el siguiente paso. Contacté a la condesa. Doña Carmen de Montoya. Una viuda de 60 con joyas que pesaban como coronas. Nos reunimos en su chalet de La Moraleja, rodeadas de rosales podados y sirvientes silenciosos. Eres la bastarda de Diego, dijo sin preámbulos, su acento sevillano cortante como olé. Pero la sangre es sangre. Retira la demanda, y te doy 1.000.000. Lucha, y te entierro en juicios, 1.000.000. Tentador, como el pecado original. Pero el orgullo Montoya bullía en mí, toreros no se rinden. No, doña Carmen. Todo o nada. Ella sonrió. Lobuna. Eres como él. Terca hasta la muerte. Firmamos un pacto, juicio en 6 meses. Mientras, me dio una beca para la universidad para que no digas que soy cruel, y una pista, tu madre no fue la única traidora. Diego tenía deudas con la camorra andaluza. Cuidado. Niña, camorra. La palabra me heló. Víctor Ruiz no era un pez gordo, era un eslabón. Isabel, sin saberlo, me había metido en un nido de víboras. Esa noche, Ramón desapareció. Su oficina en Gran Vía, vacía. Teléfono apagado. Pánico. Llamé a la policía, desaparición sospechosa. 2 agentes, aburridos, tomaron nota. Señorita, los detectives freelance traen problemas. Marco y yo nos mudamos a una Airbnb Carabanchel. Paranoicos. Puertas con cerrojos extra. Cortinas corridas. Él trabajaba de día en el taller. Yo estudiaba de noche. Pero el sueño era un lujo. Pesadillas, Isabel gritando en la ruleta. Papá sangrando euros. Un toro cornudo con rostro de Diego cargando contra mí. Esto es demasiado, murmuró Marco una mañana, mientras preparaba café solo. Tu venganza nos está matando, tenía razón. La culpa se enredaba con el miedo. Pero el fuego no se apaga solo. Descubrí a Ramón, secuestrado por matones de Víctor, exigiendo el dinero de la puta. Un soplo anónimo de la condesa. Quizás me llevó a un almacén en Legazpi. Entré con un cuchillo de cocina en el bolsillo, el corazón martilleando como un bombo. Lo encontré atado, magullado. Elena. Huye, pero no huí. Llamé a la policía desde allí, y los matones huyeron al oír las sirenas. Ramón sobrevivió, gracias a un hospital público que huele a desinfectante y esperanza frágil. En su cama. Me confesó, Víctor va por ti ahora. Sabe lo de la herencia. El clímax se cernía. No en un juzgado, sino en las calles. Preparé mi arsen, grabaciones de Isabel, documentos del fraude.
Incluso un video que Marco filmó de mí contando mi historia para si me pasa algo. La confrontación llegó inesperada. Una noche de lluvia torrencial. El timbre de la ERMP. Abrí. Y allí estaba Víctor, alto, con traje Armani empapado y sonrisa de tiburón. Elena Montoya. Heredera. Tu madre era una joya. Pero tú eres el premio gordo. Marco salió del baño. Arma improvisada, un destornillador. Lárgate, cabrón. Víctor rió, sacando un sobre. ¿100.000? Firma y desaparece. Era soborno. Crudo como carne cruda. Lo rechacé. Pero él no se movió. Isabel canta en la cárcel. Sabe que la entregaste. Y Diego. Su deuda es tuya ahora. La twist menor, la herencia venía con cadenas. Deudas de juego del torero. Pagaderas a la camorra. Salí huyendo con Marco, empapados, hacia la comisaría. Denuncié, pero Víctor ya se esfumaba. La culpa ardía, había encendido un incendio que amenazaba con consumirme. Pero en el fondo, una chispa de poder era más que la hija traicionada. Era la cazadora. El juicio fue un circo romano en el Palacio de Justicia de Madrid, con tocas volando como capas de toreros y flechas cegadores como souls en la maestranza. Enero de 2026. El frío cortante del Manzanares filtrándose por las grietas de la piedra centenaria. Yo, vestida de negro como viuda de mi inocencia, subí al estrado con el corazón en la garganta. Don Emilio a mi lado, un gladiador de corbata. Frente a mí, Isabel, esposada, con el uniforme penitenciario que la hacía parecer una sombra de la mujer que una vez me peinó las trenzas. El fiscal, un tipo seco como un churro frito, presentó las pruebas, transferencias falsificadas, testimonios de Ramón con moretones frescos, audios míos grabados en visitas. Señora Vargas, ¿reconoce estos documentos? Isabel miró al jurado madres de familia, oficinistas cansados, un jubilado con bastón, y asintió, voz temblorosa. Sí. Fui yo. Robé a mi hija por egoísmo. El silencio cayó como una guillotina. Yo contuve el aliento, esperaba ruegos, no confesión. Pero el clímax no era solo legal. Víctor Ruiz testificó. Inmune por delatar a jefes mayores, Isabel era mi enlace. Inocente al principio, pero codiciosa. Codiciosa. La palabra me quemó. La condesa, doña Carmen, declaró a regañadientes, Diego Montoya dejó deudas. Sí. Pero Elena es legítima. La herencia es suya, cadenas y todo. El jurado deliberó 2 días. Un limbo de uñas roídas y cafés insípidos en la sala de espera. Mientras, la camorra acechaba. Anónimos en mi buzón, paga o muere. Montoya, Marco y yo dormíamos con una pistola registrada herencia de su tío guardia civil bajo la almohada. Una noche, intentaron irrumpir, cristales rotos, pasos en la oscuridad. Marco disparó al aire, huyeron. La policía reforzó la vigilancia, pero el miedo era un compañero fiel. Susurrando dudas, ¿vale la pena? Por dinero manchado. La sentencia llegó como un trueno, Isabel. 8 años por fraude agravado. Lágrimas en la sala. Ella me miró una última vez. Ojos suplicantes. Lo siento, Elena. Sé libre. La palabra era un veneno dulce. Gané la herencia, 3 millones. Menos deudas pagadas por el Estado como parte del acuerdo con la Fiscalía. Doña Carmen me invitó a Sevilla. Ven, niña. Aprende de tus raíces toreras. Pero el verdadero clímax estalló esa noche, en un bar de la Latina. Bebía solo, celebrando con un gin tonic que sabía a victoria amarga. Cuando Víctor apareció. No huyó, confrontó. Felicidades, heredera. Pero la camorra no olvida. Sacó una navaja, el filo brillando bajo las luces de neón. El bar se vació como por arte de magia, solo nosotros, en un duelo de sombras.
¿Por qué? ¿Víctor? ¿Por dinero sucio? Grité, retrocediendo contra la barra. Él avanzó. Sonrisa torcida. Por lealtad. Tu padre, el torero, me debía. Isabel era el cebo. La twist mayor, Diego no era víctima, era el origen. Embaucó a la camorra en apuestas. Perdió. Y la deuda pasó a su sangre. Víctor era el cobrador, no el villano principal. Luché. Agarré una botella rota, el vidrio cortándome la palma como estigmas. Ella pagó, con su vida. Nos enzarzamos, puñetazos. Maldiciones en andaluz y castellano. Él me acorraló, la navaja en mi cuello. Firma los papeles. Oh, pero entonces, sirenas. Alguien llamó. La policía irrumpió, esposándolo. Su acabó. Ruiz, en el hospital. Suturas en la mano. Marco a mi lado. Sobreviviste. Amor, sí. Pero ¿a qué costo? Isabel. Desde la cárcel. Me escribió, Víctor me mintió. Todo era por Diego. Perdóname doble, la perdoné. No por ella, sino por mí. La venganza era un ciclo, romperlo. Mi triunfo. Con Víctor en prisión cadena perpetua por asesinato en segundo grado, ya que confesó matar a Ramón en el almacén. El polvo se asentó como nieve sucia en las aceras de Madrid. Primavera de 2026, cerezos en flor en el Retiro. Un renacer que yo envidiaba. Usé la herencia para pagar deudas. Comprar un piso pequeño en Malasaña irónico, cerca de donde ella trabajaba y matricularme en la Complutense de verdad. Psicología clínica, con prácticas en un centro de adicciones. Para entender monstruos como yo, le dije a Marco, que ahora vivía conmigo, su taller prosperando con contratos de la uni. Pero la redención no es lineal, es un zigzag de espinas. Isabel apeló la sentencia, alegando coacción por Víctor. Don Emilio la aplastó, pruebas irrefutables. Señora salió en condicional tras 4 años. Demacrada, con tatuajes de cárcel en el alma. Me buscó en la graduación, escondida entre la multitud en la Complutense, un ramo de margaritas marchitas en la mano. Elena, doctora Vargas. Estoy orgullosa, sus ojos, lavados por el tiempo, brillaban sinceros. Hablamos en un banco del campus, bajo robles centenarios. Cambiaste mi vida, mamá. Para bien y para mal, ella sintió. Voz ronca de desuso. Fui tu ruina. Pero tú. Me salvaste. En la cárcel. Leí tus artículos en El País. La hija traicionada que se levanta, lágrimas compartidas, frágiles como cristal. No la abracé. No aún. Pero le di una llave, el piso tiene una habitación extra. Si prometes terapia, ella empezó sesiones conmigo ética dudosa, pero terapéutica. Desentrañamos capas, su infancia en un pueblo de Castilla. Padre alcohólico. Madre ausente. Te convertí en mí, Elena. Lo siento. Hablamos de Diego, un fantasma romántico. No héroe. Su herencia me dio alas, pero las cadenas me enseñaron a volar bajo. Marco propuso matrimonio en el puente de Toledo, con fuegos artificiales del Queens de agosto de fondo. No por sangre, sino por elección dije sí, con un anillo de plata simple, grabado libre. La boda fue íntima, Lucía. Ramón con muleta, doña Carmen bailando sevillanas torpes. Isabel vino, discreta, sirviendo vino sin quejarse. Madre de la novia, murmuró alguien. Ella sonrió, amarga el dulce. Pero las cenizas reviven. Un año después, nació nuestra hija, Javierita por el bueno. Isabel la acunó por primera vez. Lágrimas cayendo, no la falles como yo. No fallaría. La venganza había sido mi fuego purificador. Ahora, era ceniza fértil. Escribí un libro, Sangre traicionada. Bestseller en España, con peli en camino. Dinero para causas, fondos para hijos de adictos.
Becas para soñadores robados. Sin embargo, en noches de luna llena, el eco persiste. ¿Ingrata? No. Solo humana. La pérdida me forjó. La TUH símbolo 1 EADN me liberó. Madrid, con sus plazas y secretos. Testigo de mi renacer. Han pasado 5 años desde el juicio. Y Madrid ha cambiado, tranvías eléctricos zumbando por Gran Vía. Cafés con wifi gratis, donde antes había humo de puro. Yo, Elena Montoya Vargas. Tengo 30. Una consulta en Chueca rebosante de pacientes mujeres rotas por madres tóxicas. Hombres ahogados en deudas paternas. Javierita, de 4. Corre por el piso con rizos negros y ojos verdes, preguntando por qué abuela llora cuando ve fotos de abuelo. Isabel vive en un apartamento modesto en Usera, trabajando en una librería de segunda mano. Terapia semanal. Spanse Dea. Un novio tímido que la mira como a un tesoro frágil. Nos vemos domingos, paella en casa. Conversaciones que esquivan las cicatrices pero las honran. Mamá, ¿recuerdas Vegas? Pregunto a veces. Probando. Ella suspira, un infierno con luces. Tú me sacaste de allí, Marco. Mi ancla. Enseña mecánica en un taller social. La vida no es drama. Dina. Es mantenimiento, ríe. Y yo con él. Pero el eco eterno persiste, en sueños. Veo la ruleta girando. El sobrevacío. La navaja de Víctor. Despierto sudando. Susurrando, pagaste. Mamá. TODOS pagamos. La twist final. La más sutil, descubrí. En cartas de Doña Carmen. Que Diego no murió en accidente. Se suicidó. Ahogado en deudas y remordimientos por abandonarme. Su sangre. Mi carga. Lo visito en el cementerio de Sevilla. Flores en la lápida, Padre Fantasma. Gracias por las alas rotas. La venganza no fue victoria total, fue equilibrio. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web SE convirtió en empatía. Tu H símbolo 1 EADN en lección. Escribo esto para ti. Lector, si la sangre te traiciona, no la quemes. Disecciónala. Entiéndela. Y vuela. Madrid me enseñó, las ciudades, como las almas, se reconstruyen sobre ruinas. Y en esas ruinas, a veces, brota una rosa torcida, pero hermosa. Fin.